Muy buenas tardes, shalom, bendiciones, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 19:30, los días sábados a las 16 horas. Aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Sean todos bienvenidos los que están conectados en la 102.730 FM. Dice, escribe en Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, ¿sí? Dice esto. Entonces ya vimos cuál es el primero y el postrero, ¿sí? Fue traducido el alfa y la omega, ¿sí? Pero sabemos que es el Aleph Taf, ¿sí? Porque justamente el Señor es de Israel, de la tribu de Judá. Sabemos que no es griego, nuestro Señor es hebreo, ¿sí? De Israel, ¿sí? El Señor de Israel, el Salvador de Israel, ¿sí? Entonces sabemos que aquí el primero y el postrero es el Aleph Taf, ¿sí? El pacto y el líder o el toro que tipifica sacrificio, ¿sí? Porque tenemos que entender esto, muy importante, ¿sí? Que antes del Señor se hacía el sacrificio de la vaca roja, ¿sí? Que era el agua que se mezclaba con la ceniza de la vaca roja, ¿sí? Para limpieza del pueblo y quitar la muerte encima del pueblo. ¿Y qué vino a hacer Yeshua? Ese mismo sacrificio, así como un cordero inmolado en la cruz también hizo sacrificio de la vaca roja. ¿Por qué? Porque él murió y resucitó para quitar la muerte que había sobre nosotros. ¿Y por qué fue el cordero? Porque él tenía que redimir al asno montés. ¿Quién es el asno montés? Ya lo explicamos. El asno montés es justamente el reino del norte, que se mezcló entre las naciones de la tierra, se gentilizó y perdió su identidad y pasó a ser un asno montés, como dice Oseas. Y en Éxodo dice que el asno debía ser redimido por el cordero. Entonces Yeshua fue ese cordero que redimió al asno. Esto es realmente poderoso. Y acá podemos ver que él es el Aleph Taf, el pacto, ¿sí? Él hizo el pacto por medio de la crucifixión, por medio por supuesto, de la muerte y resurrección. Muy bien, entonces podemos ver que dice, escribe al ángel, al mensajero, ¿sí? Este es el mensajero. Le da una orden, ¿sí? Que escriba al mensajero de Esmirna, el líder espiritual, el que estaba llevando adelante la congregación, ¿sí? Entonces le manda una dirección, ¿sí? Y podemos ver que Esmirna es una ciudad a 40 kilómetros, ¿sí? Al norte, más o menos de Éfeso, ¿sí? Un puerto de Asia. Y aquí operaban dos fuerzas enemigas, dos fuerzas poderosas, de hecho, ¿sí? Que eran los falsos judíos, ¿sí? ¿Cuáles son los falsos judíos? Eso vamos a ver ahora, ¿sí? Porque ellos fueron llamados y fueron elegidos para guardar la Torá de Dios por siempre. Por eso es que todo lo que hoy se hace, por ejemplo, la fiesta, el Shabbat, el Rosh Kodesh, no comer cosas inmundas, como dice Levítico 11, es como que, bueno, eso es judaizar. No, no es judaizar. El problema aquí no es ese, ¿sí? El tema es que Yeshua, o mejor dicho, los judíos, nunca dejaron la Torá, porque ellos tenían ese mandato, ¿sí? De guardar y permanecer con la Torá. Ellos guardaron hasta el día de hoy. El pueblo permaneció con la Torá del Señor. Entonces, claro, por supuesto, como ellos lo hicieron siempre, es como que ahora vos haces y es de los judíos. No, no es de ellos, porque es del pueblo de Israel. Sí, solo que el reino se dividió y el reino del norte se perdió entre las naciones y ahora está volviendo. Gloria al Señor. Y estas dos fuerzas enemigas eran los falsos judíos, ¿sí? Y aquellos que adoraban al emperador, eran fieles a Roma. Ahora vamos a ver esto realmente sumamente importante. Podemos ver también que mirra, ¿sí? Esmirna, tiene una raíz de murrón, ¿sí? Que significa mirra. Esmirna, ¿sí? La raíz significa mirra.
Y acá podemos ver que la mirra mezclada a un aceite daba un perfume poderoso. Vamos a ver lo que dice la palabra con respecto a esto, ¿sí? Para poder entender el poder de esta congregación, porque dice la palabra que el Señor conocía sus obras, ¿sí? Y la tribulación que ellos vivían, ¿sí? Porque cuando somos perseguidos, vivimos tribulación, ¿sí? La pobreza, pero era rico. ¿En qué era rico Esmirna, la iglesia de Esmirna? Porque el Señor le dice, pero tú eres rico. Oiga, qué interesante, porque la riqueza en este mundo natural es tener, como dice el money, ¿verdad? Tener dinero. Pero para el Señor la riqueza no es esa. La riqueza es aquel que está lleno del Espíritu de Dios. Esa es la riqueza para el Padre. Él no ve como ve el ser humano. Entonces, si no tenés el último auto o el mejor departamento o lo que sea, muchas adquisiciones, no sos rico. Pero el Señor no ve así. El Señor ve el corazón. El Señor ve distinto a lo que ve el ser humano. Entonces, esta iglesia de Esmirra, ¿sí? Tenía una raíz de mirra, ¿sí? Que vamos a ver en Éxodo 30, 22 y 25 dice así. Gloria al Señor. 30, 22. Ahí está. Al 25 dice así. Habló Yahweh a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Aquí podemos ver que la mirra era una mezcla, ¿sí? Que se colocaba en el aceite de la unción santa, ¿sí? Entonces, oye, qué interesante y qué importante que era esta congregación de Esmirra, tenía este poder, tenía la unción santa. Oiga, presta atención porque es muy interesante el desenlace de todo esto. Salmos 45 dice así. Vamos a Salmo 45. Dice mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, ¿sí? Aquí podemos entender, el cántico de las bodas del rey, ¿sí? Esto es un canto, ¿sí? Por supuesto, de a lo que va a suceder, ¿sí? En las bodas del rey. Entonces dice mirra, aloe y casia. Oye, qué interesante, la mirra presente siempre, porque la mirra viene de antaños, ¿sí? Es una especie muy importante que se usó desde allá, desde los principios, ¿sí? Y dice, exhalan tus vestidos. Realmente exhalaban ese perfume precioso de la presencia del Señor. Proverbios 7:17 también podemos encontrar la mirra. Proverbio dice así, 7:17. Dice, he perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Aquí podemos ver que está la mirra, el aloe y la canela. Se utilizaba para hablar, ¿sí?, de la presencia del Señor, del movimiento del Espíritu, de las bodas del Cordero. Siempre estaba la mirra. Por eso me parece interesante lo que le dice a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Porque le dice, de Esmirna, ¿sí? Dice, no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Entonces, es necesario, principalmente, sobre todas las cosas, porque a nosotros nos encanta prepararnos, estudiar y tener... Esto está todo bien, bárbaro, que entendamos la palabra, que estudiemos, está bien, es perfecto, eso el Padre nos mandó a hacer, pero debemos buscar del Espíritu de Dios para que esa mirra que
exhala el buen olor de la presencia de Dios, esté sobre nosotros. Las veces, pero cuando crecemos en el Señor ya sabemos cuál es el fin de todas las cosas que hagamos en obediencia a Dios. Pero cuando no entendemos esto muchas veces, si no tenemos algo es como que nos sentimos que el Padre no está con nosotros, porque siempre nos hicieron ver esto como que si tenemos adquisición, el Padre está con nosotros. Si no tenemos adquisición, el Padre no está con nosotros. O si estamos pasando por un momento de tribulación y de pérdida, estamos en pecado. Y si estamos holgados y bendecidos, está Dios con nosotros. Y no es así. No es así. Lamento decirte, pero no es así. Una persona puede estar súper bendecida y estar en falta con Dios. Una persona puede estar súper en paz y estar en pecado. Eso no quiere decir que esté justamente pasando una vida de pecado, así como ya hablábamos este tiempo, porque esta iglesia estaba perseguida, estaba en tribulación, pero era rica, el Señor le dijo, ¿sí? Su alabanza sube con olor fragante, el aroma de la obediencia de Esmirna da un olor fragante, ¿sí? Porque aquí tiene que ver justamente con la obediencia. Muy bien, dice el primero y el último, ¿sí? El que hizo pacto con Israel, ¿sí? Y el que murió y resucitó por Israel, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Me encanta esto, realmente me encanta porque qué lindo realmente es saber, ¿sí? Que puede ser que para los ojos del ser humano seamos pobres, pero para Dios somos ricos, porque todo lo que hacemos en obediencia a Dios hace que nosotros vivamos en riqueza para con el reino. Gloria al Señor. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a ver este tema, ¿sí? Porque aquí no está hablando de los judíos en sí, está hablando de otra cosa. Así que vamos a ver esto, ¿sí? Porque o sea, me refiero a que no es una expresión antisemita, sino que está hablando de otra cosa, no tiene nada que ver con los judíos verdaderos. Entonces aquí había mucho problema. Ya estudiamos el libro de Romanos y vimos el problema que había con respecto a los que adoraban a otros dioses y los que querían venir a Cristo. Tanto es así, los que venían a Cristo, tanto es así que en un momento, sí, en el año 300 más o menos, en adelante se prohibió totalmente guardar la Torá de Dios, y de ahí es donde nosotros salimos, que tuvimos la prohibición, no solamente nosotros, sino nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, entonces, porque tenemos antepasados, tenemos que saber esto. Entonces, que hemos aprendido, ¿sí? No guardar la Torá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era prohibido, el que guardaba la Torá era muerto. Entonces, siempre nuestros hermanos los judíos fueron perseguidos, siempre, ¿sí? Y siempre quisieron ocupar su lugar. Esto es una realidad, no es de ahora. Entonces podemos ver en Romanos 2:12, porque el libro de Romanos, qué mejor que Pablo, ¿verdad? Que entiende este asunto tan interesante. Y yo digo, wow, la sabiduría de Dios de elegir a Pablo, ¿sí? Como un erudito que Pablo era, para que nos explique estas cosas. Solo Pablo podía hacerlo. Por eso Pedro dice que Pablo habla palabras difíciles de entender, que algunos indoctos tuercen para su propia perdición, porque el que no guarda las instrucciones de Dios no las guarda para su propia perdición. Romanos 2:12-16 dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ¿sí? Los que pecan sin ley perecen, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, ¿sí? Sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién dice esto? Pablo. Pablo dice que serán justificados los hacedores de la ley, los que hacen la ley, los que guardan los mandamientos, esos serán justificados delante de Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién? Oiga lo que Pablo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿De qué está hablando Pablo? Jeremías 31 al 34. He aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahweh,
con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué yo de Egipto. Aunque fui su marido para ellos invalidaron mi ley, invalidaron mi pacto, sino que escribiré mi Torah en sus corazones y en sus mentes, y seré para ellos su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces lo que Pablo está escribiendo aquí en Romanos es lo que dijo Jeremías. Entonces, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Todos los seres humanos tenemos la ley escrita en nuestros corazones y nuestra mente, solo que el Espíritu del Señor despierta esa ley que está escrita, ¿sí? Porque cuando el Señor sacó a su pueblo, esto es interesante poder entender, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, le trajo a los pies del monte y le dio instrucciones, ¿sí? Les dio instrucciones. Ellos pecaron contra Dios. Y Moisés se enojó de tal manera que rompió las tablas de la ley. Luego Dios le da el pacto renovado. ¿A quién le da el pacto renovado? Porque esto es muy interesante, ¿verdad? Porque hemos aprendido que el pacto renovado trajo el Señor Yeshua, y no es así. Él no trajo el pacto renovado. El pacto renovado se lo dio a Moisés. Si tú vas a tu Biblia, Éxodo 34 te dice el pacto renovado, se lo dio a Moisés. La segunda vez fue el pacto renovado que se lo dio a Moisés. Él trajo todo escrito. Yeshua trajo el Espíritu que el Señor puso, ¿sí? Ese pacto renovado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo dice la palabra, no lo digo yo, porque tú puedes ir a leer Éxodo 34, puedes leer Jeremías 31 al 34, ¿sí? Puedes leer Ezequiel 36, está todo, la palabra lo dice, no lo digo yo. Yeshua vino, murió, resucitó y vive para siempre, porque el Espíritu de Yeshua que levantó de los muertos a Yeshua, Él también vivificará nuestros cuerpos mortales por ese mismo Espíritu, ¿sí? El Espíritu del Señor vivifica nuestros cuerpos mortales, resucitando en nosotros, ¿sí? El pacto que está en nuestras mentes y en nuestros corazones. Qué interesante que es esto, porque hay una lucha tan grande contra los mandamientos de Dios, y esto no es más que antisemitismo contra el Señor, contra su pueblo, porque queremos al Dios de los judíos, pero no queremos al pueblo. ¿Cómo podemos nosotros querer algo? O es lo mismo que una persona sea adoptada por una familia, y esta persona que es adoptada diga, bueno, sí, yo quiero lo que voy a heredar. ¿Qué voy a heredar? Campos, voy a heredar autos, voy a heredar riquezas, voy a heredar fortuna en el banco. Sí, eso quiero, pero no quiero a esta familia. Es una comparación, es similar. ¿Cómo yo puedo querer al Dios de los judíos? Yeshua es judío, vino, murió, resucitó, ¿sí? Y vendrá, ¿sí? Como el rey de los judíos. Qué tremendo, ¿verdad? Él es judío. Y él vino a salvar al mundo, y el mundo no lo quiere. Maravilloso. Entonces dice justamente en Marcos 7:1, también podemos ver. Muy bien, leíamos antes de irnos a Marcos, vamos a ver justamente que leíamos aquí, sí, dice en el día, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, sí, aunque no les sea revelado por el Espíritu de Dios, en la conciencia está lo que es hacer bien y hacer mal. Porque cada persona sabe que matar está mal. Cada persona sabe que traicionar está mal, aunque no esté en el camino del Señor, ¿verdad? Bueno, el que no tiene al Señor, sí, será juzgado por su conciencia, porque sabe lo que está mal y lo que está bien. Dando testimonio, o sea, no es que debemos vivir en santidad solo lo que seguimos a Dios. Todo el mundo tiene la obligación de vivir en santidad. Ahora bien, ¿lo vive? No lo vive. Pero será juzgado igual que los que tienen ley, sí, porque no tienen ley, serán juzgados por la ley, porque conozcan o no conozcan la ley, por la ley serán juzgados, porque la ley es las instrucciones de Dios en general para el mundo. La ley es la instrucción que va a juzgar al mundo, ¿sí? Porque el Padre va a decir, en mi Torah estaba escrito, ¿sí? Entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, Yeshua, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cómo juzgará? Conforme a su evangelio. ¿Cuál es el evangelio del Señor? Las buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? La Torá de Dios, el evangelio que le dio a Abraham. En Marcos 7, vamos a Marcos 7, del 1 al 9, dice así. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondió Yeshua y dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, escrito está, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Aquí el problema era la doctrina. Eso es siempre la doctrina, ¿sí? Que si usas pollera, si no usas pollera vas al infierno. Si te teñís el cabello vas al infierno. O sea, doctrina, ¿sí? Eso, el ser humano tiene esta tendencia, ¿sí? De adoctrinar, ¿sí? Qué tremendo. Entonces, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, ¿sí? Entonces, yo puedo usar pollera toda la vida, ¿sí? Cero maquillaje, cero nada, y tener una apariencia de piedad, ¿sí? Y no buscar la presencia de Dios nunca. Si no busco la presencia de Dios en ayuno y oración, tengo una apariencia de piedad, pero no tengo piedad, porque lo único que me va a dar piedad y misericordia, o va a dar al ser humano piedad y misericordia, es el ayuno y la oración, porque es la conexión con el Padre. Y Él es lo que revela, ¿sí? El que revela a nosotros el principio, sí, de la piedad y la misericordia. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Aquí nuevamente, dejando el mandamiento de Dios, dejando la Torá, ¿sí? Dejando la Torá, ¿sí? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Muy bien. Aquí dice también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No dice el mandamiento de Moisés, dice el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Muy bien. En Romanos 2:19, volvamos al libro de Romanos. En Romanos 2:19 podemos ver, gloria al Señor, dice así. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de ley, con infracción de ley deshonras a Dios. Entonces, la infracción de la ley es deshonrar a Dios, ¿sí? El que infringe también la ley comete pecado, dice Primera de Juan. Y Romanos dice que el que infringe la ley deshonra a Dios. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo amo a Dios, sirvo a Dios, sigo a Dios, pero yo no guardo la fiesta, no guardo el Shabbat, deshonras a Dios. Entonces, nosotros vamos a tomar ese papel tan importante de decir lo que es honrar o no honrar a Dios, saliendo de su palabra. No, ¿verdad? Porque el único que dice cómo debe ser honrado y exaltado es Dios. Nosotros no tenemos esa sabiduría, no tenemos ese nivel, ¿sí? No tenemos para decir qué es bueno y lo que es malo. Dios tiene ese poder, porque Él nos creó. En Hechos 15:19 también podemos ver algo interesante, ¿sí?
¿Por qué estamos leyendo todo esto? Porque tenemos que ver, ¿sí?, en los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿sí? No es un dicho, ¿sí?, antisemita. No, eso quiero aclarar. Entonces vamos a leer estos versículos y después vamos a hablar de ese tema. Hechos 7.1. Vamos a Hechos 7.1. 15.19. Estaba leyendo arriba. 15.19 al 21. Por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, dice Jacobo, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, ¿quién es Moisés? La Torá. Desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Dónde estaban los judíos? ¿Quiénes son los judíos? Todos aquellos que se convierten a Dios. Entonces, ahora bien, tú dirás, no, yo soy cristiano. Cristiano evangélico romano, porque está el cristiano católico romano, sí, que está, bueno, es su fe. Pero pues está el otro que es cristiano evangélico romano. No quiere ser cristiano, sí, evangélico, hebreo, judío. Y es judío. ¿Por qué? Porque Yahshua es judío. Él vino, murió y resucitó, ¿sí? Tenemos que entender esto, hermanos, amigos, que el Señor es judío. Entonces, si le queremos a Él, tenemos que entender cuál es su identidad. Porque si no entendemos la identidad de Yahshua, tampoco vamos a entender nuestra identidad. Es imposible. No la vamos a entender. Entonces, si tengo algún problema de antisemitismo, tengo que ayunar y orar para que Dios quite eso de mí, porque yo quiero adorar al Dios de los judíos, que es mi Dios. Entiende que vino a morir y resucitar por mí. La palabra, desde Génesis a Apocalipsis, habla de un Dios judío. Habla de un Dios que ha elegido y elige hasta que la Jerusalén celestial descienda a la tierra de Jerusalén y entren por las 12 puertas las 12 tribus de Israel. Nunca habla de una iglesia separada de Israel. No existe, es una doctrina falsa, no existe una congregación separada de Israel. Ahora yo quiero que tú te preguntes, ¿sí? ¿En qué puerta voy a entrar cuando vaya a la Nueva Jerusalén? ¿En qué puerta vas a entrar? ¿Acaso crees tú que habrá una puerta de los gentiles? ¿Que habrá una puerta de los cristianos? ¿En qué puerta voy a entrar? Tengo que saber que Él es el Dios de los judíos y Él ha elegido a Israel, pase lo que pase de Israel que está viviendo en este tiempo. Eso Dios lo juzgará, pero el pueblo de Dios es Israel. Y Él nos injertó en el olivo verde que es Israel. Entonces dice Jacobo que no se lo inquieta a los gentiles. Y esto he escuchado miles de veces que leen, sí, los pastores esto y lo leen y dicen, no se lo inquieta a los gentiles con esto y con esto. Y listo. No leen el versículo 21 del capítulo 15 de Hechos, que dice, porque Moisés Jacobo está diciendo, no se preocupen por ellos que entran. Díganle estas 4 cosas importantes porque aquí donde ellos viven, esto es pan del día. La fornicación, comer ahogado, comer sangre, adorar a los ídolos, eran ciudad idólatras. Entonces eso era normal para ellos. Entonces le dice, digamos a los gentiles que se aparten urgente de esto. Porque Moisés dice, en cada ciudad, Hechos 15:21, ¿quién lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo? ¿Cuándo se juntaban ellos? Cada día de reposo. ¿Qué estudiaban? Moisés, porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos ahora. Esto no es el nuevo pacto de Mateos a Apocalipsis. En sí, esto que está escrito aquí, sino lo que le dio el Señor a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 34. ¿Sí? Decimos nuevo pacto porque por supuesto tenemos que entender lo que estamos viviendo en este tiempo, pero si nosotros leemos con sumo cuidado el libro de la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis, vamos a entender que todo lo que dice desde Mateo a Apocalipsis es lo que dijo el Señor en Éxodo 34. Muy bien, entonces podemos ver aquí
en Romanos 24 también podemos ver algo interesante, ¿sí? Vamos a Romanos 2:24. 24-26, 2:24-26 dice así. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Sí? La circuncisión era una consecuencia de lo que ya había pasado en el corazón. Por eso es que Jacob le dice, no inquietemos a los gentiles, ¿sí?, que se convierten a Dios, que ellos guarden estas cosas, 4 cosas, ahogado, sangre, fornicación e ídolos, que ellos aparten de eso, ya, urgente. Porque si ellos se circuncidan, en otras palabras, si ellos se circuncidan ahora, que no guardan toda la ley, va a venir a ser incircuncisión. ¿Por qué? Porque ellos van a estar infringiendo la ley en otras cosas. Entonces, la circuncisión siempre fue una consecuencia, la circuncisión siempre fue una consecuencia del corazón circuncidado. Deuteronomio 10:16, vamos a ver. Vamos a la Torá, Deuteronomio. Dice así, Deuteronomio 10:16. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, no es que el Señor dijo ahora que circuncidemos el corazón, ¿sí? El prepucio de nuestro corazón. No dijo ahora, lo dijo ya allá en el desierto, ¿sí? Circuncidáis pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Ya lo dijo desde un principio. Entonces, la circuncisión es quitar el estorbo. Todo aquello que no me deja entrar en la verdad de Dios, ¿sí? Porque nosotros somos súper sabios cuando vamos contra las cosas de Dios, sabemos todo, ¿sí? Cuando vamos contra las cosas de Dios, como que, pero si circuncidamos nuestro corazón, ¿será que Dios no nos va a revelar la verdad? Podríamos pensar eso, ¿verdad? Deuteronomio 30, y vamos, circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a fin de que vivas. Entonces, esto sabemos nosotros, los creyentes en el Señor, que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Sabemos, ¿verdad? Sí, lo sabemos. Pero dice que el Señor va a circuncidar nuestro corazón, va a circuncidar para que nosotros lo amemos. Entonces, ¿para qué vamos a tener el corazón circuncidado? Para obedecer, porque si obedecemos lo amamos, porque dice, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Vamos en Ezequiel 36:26, oiga lo que dice esto, muy interesante, 24 al 27 dice así, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuál es el país? Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Cuál es el agua limpia? El sacrificio de la vaca roja que lo hizo Yahshua en el madero. Y todos vuestros ídolos os limpiaré, dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro corazón el corazón de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿sí? El ser humano tiene corazón de piedra, pero el Espíritu de Dios trae el corazón de carne sobre el ser humano. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu, el Ruach HaKodesh, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Que la Torá es nuestra vuelta a casa. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, una profecía de Ezequiel en la restauración de Israel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. ¿Para qué el Señor quiere que guardemos sus estatutos, la Torá, y andemos en sus preceptos, la Torá? Para que lo pongamos por obra.
Para eso debemos guardar sus estatutos, sus ordenanzas y sus preceptos. Para que lo pongamos por ahora, ¿verdad? Los judíos, sí, es Yehudín, sí, es alabanza a Yahweh. Gloria al Señor. Aquí podemos ver también que la palabra judío en hebreo es Yehudá, ¿sí? Y es muy interesante porque esto tiene una raíz, ¿sí? De Yehudá, ¿sí? Una raíz de alabanza, pero también tiene una raíz de dar al blanco. Y Torah también tiene una raíz de Yahadá. Y esta raíz, ¿sí? Tiene lo mismo, significa lo mismo, dar al blanco, ¿sí? Entonces, el que guarda la Torah es el que da al blanco, el que no peca, vamos a decir, el que no vive una vida de pecado, porque sabemos que todo hombre peca, el que no vive una vida de pecado. Y el judío justamente significa, Yehudá significa alabanza. Los que dicen ser judíos y no lo son, quizás en su cuerpo traen las marcas de la circuncisión, pero no tienen el corazón circuncidado. Oiga y entienda lo que quiero decir. Pero no tienen el corazón circuncidado y no tienen obediencia, porque la obediencia ante Dios está medida por guardar sus instrucciones. Entonces, debemos meditar sobre esto, ¿verdad? En Primera de Juan, vamos a volver porque tenemos que entender lo que dice Juan, ¿sí? Primera de Juan 3, 4 al 9 dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, el que guarda la Torá es justo, porque ya vimos que es la justicia. Deuteronomio 6:25, ya vimos lo que es la justicia. Entonces dice, hijitos, nadie os engañes, el que hace justicia es justo, como él es justo, el que guarda la Torá es justo, como él es justo. El que practica el pecado, ¿sí? Porque todo hombre peca, sabemos. Tú vas a pecar con un pensamiento, vas a pecar con tu lengua de repente porque somos seres humanos, pero nos arrepentimos. Dios nos perdona y no debemos caer en el mismo pecado. Pero dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar el pecado? Hacer una cita para ir a pecar. Eso es practicar el pecado. Decir, yo mañana voy a hacer tal cosa. Eso es pecado, vivir, practicar el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿sí? No practica, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, ¿sí? Entonces, realmente, aquí podemos ver que, como ya te decía al principio, sinagoga de Satanás no es realmente la sinagoga de los judíos, porque los judíos, ellos vivían la Torá de Dios. No obstante, ellos le cargaban cosas, pero no al límite de declararlo sinagoga de Satanás, porque los que son sinagoga de Satanás en este tiempo, bueno, tú si lo quieres meditar para este tiempo, para el tiempo presente es otra cosa, pero estoy hablando del tiempo del primer siglo, ¿verdad? Los que eran sinagoga de Satanás del primer siglo eran los que no practicaban la verdad de Dios, no practicaban las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo nunca quiere que respetemos, que sirvamos a Dios, como ya te decía en otra oportunidad. Dios hizo fiesta, el diablo hizo fiesta. Dios hizo un día especial, el diablo hizo un día especial. Dios hizo los portales celestiales, el diablo hizo los portales también. Dios, todo lo que Dios hizo, Dios tiene la marca, el diablo tiene la marca, todo lo imita, todo, absolutamente todo. Ahora yo te pregunto, ¿tú, imitador de quién vas a ser? ¿De Dios o de Satanás? Tenemos que meditar esto, ¿verdad? Apocalipsis 2, 10 al 11 dice así. Los dos últimos versículos dice, no temas en nada lo que vas a padecer.
he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que el que no venciere va a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Ah, porque hay una segunda muerte. Todos los que murieron sin Cristo resucitarán para vergüenza y condenación eterna. Entonces, quiere decir que van a morir nuevamente, pero esta vez va a ser una condena eterna. Entonces dice, el que tiene oído, oiga. Oír es shema en hebreo, sí, que no es solamente oír, sino también el oír y obedecer. Vamos a leer 2 versículos y damos por finalizado, ¿sí? 2 versículos. El libro de Job 19:25. Vamos al libro de Job 19:25. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, ¿sí? Declarando Job la fidelidad del Padre. En Primera de Pedro 1 del 1 al 9 dice así: no, 1:9, ¿sí? 1:9. Primera de Pedro 1:9 dice así: el hermano que es de humilde corazón gloríese en su exaltación. No, yo lo leí de... sí, Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Dice así: Santiago, siervo... Ah, no, estoy leyendo otro libro, perdón. Sí, 1:9 dice en Primera de Pedro: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? El fin de toda nuestra fe, la esperanza, es la salvación de nuestras almas. ¿Sí? Así que muy interesante realmente todo esto que hemos meditado, porque dice justamente que no debemos temer, ¿sí? Porque no obstante esto fue escrito para la iglesia de Esmirna, pero hoy se lee en todas las congregaciones. Si somos ricos para con el Espíritu y con el Señor, no debemos tener. He aquí que el diablo echará a alguno de nosotros, sí, en la cárcel para que seamos probados. Y tendremos tribulación por 10 días. Si sé fiel hasta la muerte. ¿Cuáles son justamente esos 10 días? Sí, de trompeta a Yom Kippur, porque esto está escrito, ¿sí? Son días de tribulación. Oiga, qué interesante. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. Así que ruego a Dios que tú seas un vencedor, ¿sí? Y que podamos alcanzar las promesas de Dios que Él nos tiene preparada para cada uno de nosotros. Hasta aquí fue el programa, espero que haya sido de mucha bendición. Shalom, que el Padre te bendiga.